empiezo. ¿Se oye bien? ¿Sí? Tres al hilo tituló con facilismo en la prensa, porque los títulos de los diarios se hacen con el significante que queda a la vuelta de la casa. Ya hablaré de la importancia del número 3 cuando se trata, como en este caso, no de 3 libros de ensayo, sino de colecciones. Es evidente en esas imbéciles moscas y la valija de Frankenstein, no tanto en la literatura amotinada, pero es porque se trata de una colección con piezas difíciles. La crítica Josefina Ludmer encontraba en ciertas tradiciones argentinas una idea de colección distinta de la de enciclopedia, propia de la cultura alta europea, y leía en Walter Benjamin su condición de serie de cosas dispersas que, al ponerse en contacto, constituyen un nuevo conjunto dotado de identidad propia. La colección excluye al objeto de su antigua función para ponerlo en familia bajo la lógica de una completud siempre ilusoria. Los escritores suelen coleccionar, sobre todo en el siglo XIX, donde las ciencias naturales, abordadas con soltura antropomórfica, incluían la experiencia de lo exótico con la de la estética. Tanto Darío como Lugones, Wilden como Lotí, coleccionaron japonerías que unían el trofeo con la escenografía de una biografía de autor. Las colecciones de Luis Guzmán son gráficas: epitafios, varijas, moscas. Sus modos de leerlos en situación, haciendo de sus libros vitrinas. El artista Daniel Santoro colecciona aves, conchas, piedras y mariposas en una suerte de casa-museo que simula un homenaje a los naturalistas de Indias, para quienes la colección era, al igual que la crónica, la conquista por otro medio que las armas. Y se me ocurre que algo dirá eso esta noche. Anuncié la importancia del 3 y ahora me explico. El 1 se opone a la colección, aunque pueda enumerar en el futuro el primer objeto de alguna. El 2 de lo mismo quizá constituya un mero azar, pero el 3 ya es sospechoso de poner en escena una sucesión. He aquí 3 libros, en uno la lista de 3 autores. Cuando Guzmán era librero, solía deslizar con aire clandestino 3 libros como talismanes: Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas; Val Babilonia, Viva la muerte, de Fernando Arrabal; y La cabeza contra el suelo, de Paco Yamadreu. Era Reinaldo Arenas, del Premio Nacional de Novela en Cuba, que luego se suicidaría contra el régimen en una contrafigura del modelo sacrificial guevarista. Era el Arrabal que camuflaba su autografía bajo la forma de carta abierta y le mostraba al generalísimo Franco la desaparición de su padre, condenado a muerte y fugado, muerte cargada en singular, como la que Rodolfo Walsh imputaba a la Junta Militar en su célebre carta, la de su hija. Era el Paco Yamadreu que hacía vanguardia más allá del gaucho Luc. Guzmán señalaba así a sus precursores y sembraba esa peste entre los amigos lectores, o tal vez ya nos obligara a recoger de la cinta giratoria nuestra primer valija de Frankenstein. En ese Celestino de los libros, como la Celestina de Rojas, no se podía diferenciar si facilitaba una pasión porque reconocía una afinidad o le imponía a transferirla. 3 son los libros que Frankenstein encuentra en el bosque y 3 los autores que su creador debe abandonar por caducos cuando entra en la Universidad de Ingolstadt, Cornelio Agripa, Paracelso y Alberto Magno, hasta que un maestro justo le sugiere que no hay vencimientos por superación, sino legados. Cito al profesor Waldman: los científicos modernos prometen muy poco. Saben que los metales no se pueden transmutar y que el elixir de la vida es una ilusión, pero aquellos filósofos cuyas manos parecían hechas solo para hurgar en la sociedad y cuyos ojos parecían servir tan solo para explotar con el microscopio o el crisol, han conseguido milagros. Conocían hasta las más recónditas intimidades de la naturaleza y demostraban cómo funciona en sus escondrijos. Sabían del firmamento, de cómo circula la sangre y la naturaleza del aire que respiramos. Poseían nuevos y casi ilimitados poderes. Podían dominar el trueno,
imitar terremotos e incluso parodiar el mundo invisible con su propia sombra. Es lo que hace Luis Guzmán con Leónidas Tamborrini, Héctor Libertela y Ricardo Piglia. Recordar cómo leían a otros para que leerlo resuene en un presente donde muchos se sueñan autoengendrados por sus olvidos. Bichos como letras. ¿Qué se opone a una mosca? Ni la cinta engomada de Kafka, ni el matamoscas de Gombrowicz, ni la fiambrera de Art, registrado por Guzmán en esas imbéciles moscas, como variaciones entomológicas, sino una mariposa. Si a menudo los escritores se sienten atraídos por los insectos, es menos por su apariencia de alfabetos vacantes, como leía Roger Valois en ciertas combinatorias vegetales, o porque, como le voy a afirmar a Santoro, son conatos de universos, que porque algunos de ellos se dan a leer. Para August Strindberg, entretenido cazador de lepidópteros en las épocas no infernales de su locura colosal, la mariposa no es bella ni beatífica, sino carroña profética. Un humor antropomórfico le hace preferir a la mariposa esfinge, llamada cabeza de muerto, porque lleva en el cuerpo el dibujo de una calavera. Olvidado de la ninfa y sus gracias, de la forma dividida en bandó, de curiosos y difíciles ideogramas, la imagina drogona y asquerosa. Para comenzar, escribe, la larva se nutre de solanina y de daturina, dos alcaloides vegetales emparentados con la morfina y muy cercanos también a los venenos cadavéricos. Esos venenos exhalan el olor del jazmín, de la rosa y del almizcle. Donde Nabokov ve una belleza cautiva, a una potencia, él ve un monstruo, un capuchón de duende que no es ni animal, ni una planta, ni una piedra, un sudario, una tumba, una momia no evolucionada, ya que no tiene ningún antepasado en este mundo. Strindberg había leído Frankenstein. Roger Valois aplaude el cambio y el fuera de la regla, por eso adora a la Parnassus Apolo, una mariposa variable. Las escamas que cubren sus alas pueden ser abundantes hasta componer una superficie amarillenta o ser tan raras que las alas parecen de papel de celofán, dejando visibles las nervaduras. Las manchas negras de las alas superiores varían entre curiosamente negras y color tiza hecha polvo. Los ocelos son diferentes en tono, tamaño, ubicación, nitidez. Una naturaleza inventiva hace al tuntún que sean rojas o carmín, escarlata o naranjadas. Pero, ¿y esas imbéciles moscas? Mientras la mariposa es como un libro abierto, la mosca, en su uniforme habitualmente oscuro de peroleta, su comedimiento irrespetuoso que no diferencia para posarse en una frente la de un buey, ignora la poética flor y entusiasta se da una panzada de estiércol, sin que ningún escritor se haya dedicado a leer en eso el ademán de una gesta ecológica, hasta la palmeta de Luis Guzmán, que salió a cazar sus sentidos volando por literatura universal y los encontró tan variables como la mariposa encomiada por Valois. Es verdad que se asombra en esos términos. Cito: la mosca, sin contar con la soberanía de Moby Dick, ni la delicadeza de Ruiseñor, ni el graznido del grajo, ni la paz de la paloma, ni la fidelidad del perro o el ronroneo del gato, es quizás el animal que más ha sido el soporte de distintas figuras retóricas, desde la alegoría hasta la personificación, desde la metáfora hasta la metonimia, hasta convertirse en lectora y derivar incluso en la escritura mosca. Pero es un gesto de modestia afectada para sugerir la exigencia obsesiva de su empresa, que no deja de ser una coartada, la otra es la valija de Frankenstein, para, como el último lector de Ricardo Piglia, contar una historia amotinada de literatura a través de un talismán, una contraenciclopedia universal con la forma de colección argentina, porque es aquí donde escribe, aunque él no se ponga fronteras, y que, como siempre habrá una pieza que falta, será también un conjuro para la muerte. Guzmán encuentra moscas lectoras, moscas escritura, moscas interrupción, moscas de la memoria, gramaticales y hasta políticas. Las moscas arteanas son políticas, escribe. Las moscas de Mazota son políticas también, pero vuelan para otro lado. Y sí,
Los insectos pueden ser políticos, desde que el comandante Chamorro, en las noches de la Escuela Mecánica de la Armada, reuniera a los prisioneros para que lo vieran ordenarle a un subordinado sacar a pasear a un grillo, ignorando o no que desde la existencia de Pinocho se trata de una representación de la conciencia. Yo, Fran Cristina. La generosidad y justicia de Guzmán para hacer de la criatura un lector y en principio un lector de oídas me autoriza para hablar de los tres al hilo a la identificación y a tomar como divisa la frase de Frankenstein luego de encontrar la valija de cuero en el bosque con la enigmática selección de 3 libros: Las desventuras del joven Werther de Goethe, un tomo de las vidas paralelas de Plutarco y El paraíso perdido de Milton. Cito: solía remitir las diversas situaciones a la mía, porque me impresionaba el parecido, en realidad 2 divisas. En el curso de mi lectura iba efectuando numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste situación. Encontraba muchos puntos en común y a la vez curiosamente distintos entre mí mismo y los personajes acerca de los cuales leía y de cuyas conversaciones era observador. ¿Acaso yo no escribo como suelo jactarme, usando los huesos de mis osarios, las salas de disección y los mataderos llamados archivos para insuflar vida a nuevas criaturas, como estoy haciendo en honor al tema en este mismo momento? Es decir, me estoy esforzando con una etnografía no solo propia, sino más pedestre, por imitar al espíritu de Mezcolanza, elogiado por Guzmán en la obra de Lamborghini, pero más pomposamente descrito por Percy Shelley en su prólogo a Frankenstein de 1831. Me esforcé, pues, por preservar la verdad de los fundamentos de la naturaleza humana, pero no tuve escrúpulos al innovar sus combinaciones. La Ilíada, la poesía trágica, Shakespeare en La Tempestad y El sueño de la noche de verano, y más especialmente Milton en El paraíso perdido. Y la conclusión de Guzmán es: ¿y qué otra cosa es Frankenstein sino una combinación? ¿Y qué otra cosa es la literatura sino la innovación de ciertas combinaciones? Y además, no crecí en la resonancia inquietante de la palabra laboratorio, que nombraba el lugar donde mi madre química, como el doctor Frankenstein, me mostraba cómo hacía de 2 líquidos transparentes uno rojo, prueba inocente, ya que su privilegiado objeto de experimentación era yo, su criatura. Y no viví en carne propia los efectos alucinatorios de la valija de Frankenstein. Yo estaba en una isla del Tigre, noche cerrada, lejos de los tiempos en que las descargas eléctricas sorprendían moviendo miembros muertos. Quise enchufar una batidora para hacer un postre. Hubo un cortocircuito y se cortó la luz. En la solitaria cabaña, lamento salvar la rima, soplaba un viento helado como en la villa Diodati. Se desató una tormenta. A través de las cortinas de Wall entreveía los relámpagos. Los rayos me hacían respingar en la cama, donde, llevada por la valija y porque me gustan los desafíos, me puse a leer Frankenstein en el celular. Sí, en el celular. Como Mary Shelley, estoy en onda con los conocimientos de mi época. Quedé aterrada y hasta creí ver a través de las cortinas el rostro terrible de la criatura. Fin de la dirección. Dije que mi biografía suele ser pedestre, pero deseo hacer una pregunta para hacer justicia. ¿Por qué un hombre, al que durante un periodo oía hablar solo por letras del tango como Guzmán, pudo dejar fuera de su colección literaria de valijas la que figura en el verso: las pruebas de la infamia la traigo en la maleta, las trenzas de mi china y el corazón de él? ¿Acaso por la presencia rebuscada de la palabra maleta en un tango? Porque el corazón no era el de Percy Shelley. ¿Y qué hay de la ausencia de los valijeros de la calle Lavalle, que hasta hace unos años usaban las valijas para tapar sus elecciones mientras veían cine porno a la hora del almuerzo de sus vecinas? ¿O es que de sexo siempre me tengo que ocupar yo? Dejo a Daniel Santoro el relato de nuestro debate en torno a nuestra propia valija, una que figura en el cuadro La Vuelta del Malón de Lavalle, sostenida por un indio que parece como incrustado en el cuadro, un Frankenstein histórico. Hay en la valija de Frankenstein un homenaje latente al lector laico, al que no fue a la universidad. Si la valija puede conectar con la bodega, en esa librería argentina que Héctor Libertera inventa en la literatura amotinada,
También ya edita, selecciona en su caprichosa condensación de libros nuestro deseo de leer y cómo leer. En las traducciones de Frankenstein que consulté en el celular, no se habla de valija, sino de bolsa. Entiendo la fealdad de la palabra, las resonancias infantiles del viejo D, la novela de Julián Martel y la trabajada disyuntiva lacaniana de la bolsa o la vida. Pero si para Guzmán la literatura es la innovación de ciertas combinaciones, para mí la literatura es la posibilidad de que se pueda cambiar bolsa por valija sin faltar a la verdad. No voy a finalizar sino detenerme. Es preciso que, como en la colección, algo falte para poder buscarlo, y para poder buscarlo hay que seguir viviendo. Gracias. Bueno, muy buena María. No sé si puedo contestar todas los interrogantes. Me da un poco de pudor hablar ante un auditorio con tanta gente con el don de la palabra, la verdad que... Bueno, pero... y como decía María, el número 3, el número 3 es el número que instala la proliferación. O sea, el 1 es la unidad, es en sí mismo, la unicidad. El 2 inicia la disputa. En el 2 hay, Marechal decía, ¿no? En el 2 se inició la pena. Es Caín y Abel, o sea, es destrucción, es disputa. Y el 3 es el que instala la posibilidad, o sea, el triángulo. En Pitágoras sería la posibilidad de la primer superficie, el primer lugar habitable, o sea, es el lugar donde se puede proliferar, donde las cosas prosperan. En todas las cosmogonías el 3 tiene ese rol. En la cosmogonía cristiana es el Espíritu Santo, entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo sería el amor, ¿no? Sería la posibilidad de que las cosas fluyan. Esa es un poco la idea. Bueno, acá hay 3 libros. Yo veo que hay 2 libros que tienen como una oposición natural. Una es La valija de Frankenstein y la otra son esas imbéciles moscas. Frankenstein tiene un problema con las moscas, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un tema, son cadáveres, son pedazos de cadáveres, y la mosca da cuenta de los cadáveres, ¿no? Entonces hay ahí una relación mortal entre las moscas imbéciles y la superficie que ofrece, vulnerable, que ofrece Frankenstein, estar hecho de pedazos de cadáveres. A mí me atrajo como a las moscas, las imbéciles moscas, digamos, porque hay con las moscas una relación visual, o sea, la mosca es mosca porque tiene esos ojos, sobre todo hay ahí en la mirada de la mosca hay un misterio muy grande. Y aquí es donde a mí me movilizó mucho el libro, me hizo pensar cosas, es como una especie de, para mí es como una especie de almacén mayorista de ideas visuales. Y tiene, o sea, lo puedo abordar de distintas maneras, y aparte las ilustraciones que hizo Noemí Espadaro son buenísimas. Acá pueden ver los 3 cuadros esos de ahí abajo son de ella, los otros 3 son los míos que ilustran La valija de Frankenstein, y Noemí ilustró las imbéciles moscas muy eficientemente, muy eficaz, porque tiene una linda relación con el texto, dialoga muy bien con el texto, así que los recomiendo especialmente también porque es un libro visualmente rico. Les decía, bueno, para empezar, hay varias cosas que a mí, o sea, yo no soy un lector de novelas, un lector metódico, yo leo así por chorreras, digamos, y me interesa un tema y voy, y a veces no leo el libro completo tampoco, y me pareció acá algunas partes que les quería compartirlas, que son las que me parece que van hilando algo entre los 3 libros. En la literatura amotinada hay una parte donde dice así: en El primer escritor y en Respiración artificial,
Renzi, alter ego de Piglia, desarma la oposición sarmientina de civilización y barbarie. Renzi se detiene en el epígrafe en francés que abre Facundo, traducido como "las ideas no se matan". Renzi lector descubre que Sarmiento se equivoca, ya que la frase está mal citada, no es de Fortul, sino de Volney. Así, la literatura argentina se inicia con una cita en francés que es falsa, o mejor, que está mal usada. Sarmiento hace un uso bárbaro del francés, de la tradición central. Renzi y Piglia indican en su lectura dos instancias inaugurales en las que se funda la literatura argentina. Sarmiento como primer escritor y Sarmiento inaugurando la literatura a partir de una cita errónea. Siguiendo esta línea, Piglia desarticula otro linaje de la literatura argentina. Art escribe mal, Borges escribe bien. Piglia Renzi se detiene para disolverlo. Sarmiento produce tanto a Borges como a Art, porque la mala lectura es la escena fundacional de la literatura argentina. Se construyen entonces dos lugares desde donde Piglia va a leer críticamente la tradición y también cómo va a entrometerse en ella, citar mal, escribir mal. Es decir, dos cuestiones que afectan al estilo y definen al estilo como un desvío de la norma. Esto es muy clave para mí, que siempre hay un error. No sé quién dijo que la persistencia en el error funda el estilo. Digamos, eso sucede mucho, sobre todo con la pintura, que es el lugar de la ambigüedad por excelencia. Todos miramos y nadie mira lo mismo, nunca. O sea, todos escuchamos que se dicen cosas y más o menos se escuchan las cosas que se dicen, pero nunca se miran las cosas que se miran. Todos miran lo mismo pero de distinta manera. Es muy ambigua la mirada, por eso después acabamos a ver que Dalí saca todo un sistema que es el sistema paranoico crítico, porque la mirada en cierto modo siempre es paranoica, siempre se cree que se ve otra cosa. Y este tema del error, de la falla, los pintores lo tenemos muy presente porque siempre estamos viendo una falla en la pintura del otro. O sea, no en el sentido crítico de criticar al otro porque falla, sino de ver en el otro la falla que nosotros creemos o con la cual podemos encontrar una vía de escape, algo que nos diferencie. Siempre es un malentendido, la diferencia es por un malentendido, si no todos pintaríamos exactamente lo mismo. ¿Por qué pintaríamos distinto? Porque no entendemos bien lo que vemos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Tintoretto creyó ver una falla en Tiziano y menos mal que creyó ver eso, porque Tiziano era un pintor casi perfecto. ¿Quién podría perfeccionar a Tiziano? Sin embargo, Tintoretto lo miró de una forma paranoica a Tiziano y pudo ser Tintoretto. Y no todos pudieron ser Tintoretto. Entonces esa falla, ese lugar es lo que hace que irrumpa la novedad también. ¿Cómo se podía superar la pintura del Renacimiento? ¿Cómo alguien podría pintar mejor que Rafael? Imposible. O sea, ahí tuvo que haber una mirada paranoica, tuvo que aparecer Caravaggio poniendo oscuridad en tanta luz y creyendo que los cuerpos no estaban, o sea, los cuerpos se recortan sobre un fondo oscuro y a partir de ahí se funda toda una nueva cosa, pero es a partir de una falla, a partir de destruir toda esa belleza, todo ese mundo perfecto y cerrado sobre sí mismo que era el mundo que había hecho Rafael antes. Y entonces siempre se va de una falla a otra. Acá yo lo que vi es una pequeña cosa, o sea, un pequeño detalle. Volney, ¿no? La figura de Volney reaparece en el Frankenstein, ¿no? Y es lo que escucha Frankenstein cuando la escena es esta: la criatura creada por Frankenstein aprende a leer escuchando cómo uno de sus protectores, el joven Félix, le lee en francés a Safi, a la que habían dado refugio en su casa. En realidad esta es la escena de que le está enseñando a la chiquita y Frankenstein desde afuera está escuchando.
¿no?, a la que habían dado refugio en su casa. En realidad Félix la instruye y las lecturas se transforman en lecciones edificantes que la criatura escucha escondida. De esa manera clandestina realiza su aprendizaje. Mientras mejoraba el habla, también aprendí la ciencia, esto lo dice Frankenstein, también aprendí la ciencia de las letras que le enseñaron a la visitante, y esto abrió ante mí un amplio campo de maravillas y deleites. El libro con el cual Félix instruyó a Sapi era La ruina de los imperios, de Volney. No había entendido el propósito del libro si Félix al leerlo no hubiera dado explicaciones minuciosas. Había elegido esta obra, dijo, porque el estilo declamatoria imitaba los autores de Oriente. Entonces acá está Volney también enseñándole a Frankenstein, que es también un hombre fallido, es una ruina, también Frankenstein, es una ruina de cadáveres humanos. Y ahora, bueno, yo lo que quería es volver al tema de, bueno, Frankenstein como enemigo, como, digamos, lo más opuesto a la acción, a la actividad de las moscas, o sea, porque son las enemigas de Frankenstein. Pero en las imbéciles moscas son todas moscas. Y a mí me encanta. Hay varias cosas. Yo, a ver, tengo acá marcado algunas que realmente me interesaban. Por ejemplo, algo que, como para discutir, ¿no? La mímesis. Giorgio Vasari cuenta en su libro Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos que cuando Giotto trabajaba como aprendiz en el taller de Cimabue, pintó una mosca sobre la nariz de un rostro que había pintado su maestro Vasari. Vasari afirma que la perfección técnica era tal que Cimabue intentó espantarla con la mano, sin darse cuenta de que la mosca estaba pintada. Este es un viejo chiste digamos que sobre el tema del realismo, ¿no? Está el famoso apólogo de Zeusis y Parrasio. ¿Se acuerdan de eso? Zeusis pinta unas uvas sobre un muro, y lo llama Parrasio para hacer gala de su talento, y le muestra a Parrasio las uvas, y vienen unos pájaros y picotean las uvas que estaban pintadas. Y con eso Zeusis cree haber llegado al máximo del oficio. Entonces Parrasio se va un poco caliente a su taller y al rato lo invita a Zeusis, y tiene una tela en una pared. Y entonces Zeusis le dice, bueno, levantá la tela a ver lo que pintaste. Y la tela era lo que había pintado. No había ninguna pintura, era la pintura de la tela. Entonces, claro, Zeusis se siente ganador porque Parrasio había engañado a los pájaros, pero Zeusis había engañado el ojo de Parrasio. Entonces, bueno, ahí es como... Pero de todas maneras no dice nada eso, porque no sabemos cómo ven los pájaros, qué es lo que ven los pájaros, como no sabemos qué es lo que ven las moscas. Y acá está el tema que a mí me inquieta y que voy a plantearte una polémica, Luis. No, una polémica que realmente me moviliza mucho y habría que ver esto, porque se me ocurrió una cuestión leyendo esto. En el libro, acá continúo, Daniel Arrase, en su libro El detalle para una historia relacionada de la pintura, sostiene: podemos estar seguros de que Giotto no pintó jamás tal mosca. La práctica no era de su tiempo y Vasari evidentemente lo sabía. Pero en el momento, estamos hablando de 1300, pero en el momento donde él escribe Las vidas a mediados del siglo XVI, la mosca era un motivo pictórico, en el barroco, ¿no? Que había conocido un considerable éxito entre la mitad del 480 y comienzos del 16. Lo podemos encontrar en numerosos ejemplos que ya sea integrada la composición, pintada sobre el borde de la imagen o sobre la misma superficie del cuadro, además combinándose en esos dispositivos. La lista de moscas pintadas está lejos de poder completarse, innumerables. Por eso es notable cómo la mosca de Mazzotta fuera de la lista. Bueno, esta es otra cuestión. Andor Pliger escribe un libro sobre las moscas en la pintura que tiene como título Las moscas en la pintura, un talismán.
en lo que es el símil de un catálogo, los cuadros son innumerables. El autor cuenta que a partir del Renacimiento la mosca se impone en los cuadros como un detalle realista. La mímesis es tan perfecta que en ocasiones su presencia en los cuadros se hacía para espantar a las moscas verdaderas y evitar que éstas se posaran sobre la pintura. Y acá está hay una cuestión que tiene que ver con Ceus y Parrasio, con toda la cuestión de la mirada. ¿Por qué podríamos pensar que una mosca se espantaría de una mosca pintada? ¿Qué es lo que ve la mosca? El ojo de la mosca es una especie de cúpula que ve en casi todas las direcciones del espacio. La mosca tiene una relación, yo creo que en cierto modo, lo estuve pensando a partir de esta lectura, yo creo que la mosca ve en forma cubista. O sea, la mosca construye un cuadro cubista con su mirada. Es decir, escanea toda la superficie. Una mosca lo único que ve es superficie, no ve volúmenes. Una mosca no ve volúmenes, una mosca no se pone delante de la escena como se pondría un pintor renacentista y tiene delante un punto de fuga y todos los volúmenes van hacia ese punto. No ve así la mosca. La mosca solo da cuenta de superficies. Por eso esa persistencia de la mosca de posarse, la mosca es mosca sobre todo cuando está posada sobre algo y siempre está escaneando sobre la superficie. La mosca haría todo un recorrido así. Es un desafío para topólogos, esto. O sea, topológicamente es muy difícil de imaginar una vida en un espacio que es continuo, que es continuamente toda una superficie. La mosca solamente, todos los puntos de fuga de la mosca van siempre hacia una superficie, chocan contra la superficie. Ustedes ven el drama de las moscas. Acá hay un lindo pasaje de Margarita Duras, y que es cuando ella ve morir una mosca y le queda en la cabeza durante toda su vida, rememora ese instante de la muerte de una mosca, la muerte dramática de una mosca, así debatiéndose, de pronto salta y de pronto nuevamente se queda quieta. Es muy dramática la muerte de una mosca, pero más dramática es la muerte de una mosca contra un cristal. Ustedes vieron, le habrá pasado, ¿no? Sobre todo esos moscardones tan ruidosos que chocan y dan cabezazos contra el cristal con una persistencia tremenda que uno llega hasta la desesperación de por qué hace eso la mosca, parece como un suicidio. Y no es así. Es que ese cristal, por alguna falla, tal vez una falla en el aparato visor de la mosca, no es leído como superficie el cristal. Si no registra la superficie, la mosca va a ir contra eso, porque tiene que pasar, porque tiene que hacer su tarea de escanear todo el espacio continuamente. Elimina, no hay volúmenes. Entonces la mosca, por lo tanto, aclarando este tema, la mosca no puede ser engañada con un trompel, jamás, porque siempre va a haber superficies, porque no registra volúmenes. Entonces el problema de la mosca siempre es con la superficie. Por eso termina, ¿cuál es el cadalso de la mosca? ¿Cómo muere una mosca? Con un plano. A la mosca se la atrapa en la superficie, en el plano. Si a alguien le cabe el mote de superficial, es a la mosca, porque siempre operan en una superficie. Los pintores tenemos algo, por eso es muy lindo lo que ponés de Dalí, me encantó. Vamos a Dalí, porque los pintores somos un poco moscas en ese sentido del amor a la superficie. O sea, construimos cuadros, hacemos engaños visuales, pero siempre sobre una superficie. Y terminamos cuando vemos una linda pintura, una pintura que nos... Y estamos como moscas ahí pegados, como dice Lacan, ¿no? Vamos ahí, nos depositamos ahí y tenemos un gusto, nos relamemos con las patitas como hacen las moscas, así ante una pintura bella que nos deja pegados. Y dice de Dalí bautiza a las moscas como las musas del Mediterráneo. Dice que en Gerona, un enjambre de moscas milagrosas salidas del cuerpo incorrupto de San Narciso expulsa definitivamente al ejército napoleónico de la ciudad sitiada. Esto es muy improbable, pero bueno. La mosca de Dalí es contraria a la mosca gombrosiana.
Dalí, claro, la que molesta esa mosca. Dalí alude al suplicio de las moscas cuando está pintando a su Cristo. Escribe en su diario: por consiguiente no fue ese prodigioso martirio lo que me forzó a detenerme, puesto que al contrario, este problema sobrehumano de pintar de aquel modo, devorado por las moscas, me fascinaba y me llevaba a realizar prodigios de destreza que no hubiera sido capaz de llevar a cabo sin las moscas. Acá esto dice Luis: la afirmación lacaniana de que mirando un cuadro somos como moscas capturadas detrás de la cinta engomada retorna en esta confesión inconfesable de Dalí. Dice Dalí: excepto yo, Dalí, porque yo soy sin duda el único ser humano capaz de ver y por lo tanto de pensar como una mosca. Estoy totalmente de acuerdo con Dalí. Bueno, para terminar, un texto al final del libro sobre las moscas que me parece genial. Acá por segunda vez cita Flaubert, Luis, y dice Flaubert: los más fuertes han perecido en la demanda. Se hace primero una pequeña concesión, luego 2, luego 20, luego ya no importa, y luego uno se vuelve un imbécil. Entonces es posible que el mundo no sea solo un laberinto, sino también que haya una puerta giratoria y que en cada vuelta, en esas entradas y salidas, la literatura, como las moscas, atraviese ese umbral transparente en el que la imbecilidad aguarda, sin pausa y sin prisa, cual una tira engomada. Bueno, nada más. Bueno, buenas noches. Como dijo Daniel, él es un mayorista de la imagen, de la colección. Yo soy un minorista. Lo que sucede es que él coloca la mirada, la mosca en la mirada, y yo la conozco en la lengua. Es decir, hay un capítulo ahí largo que podría dar para un libro. Mosquita muerta, papamosca, incapaz de matar una mosca, y como decía Ramón Alcalde, de las 3A por si las moscas. Es decir, yo me ocupé más de eso. Acá Diego Erland siempre dijo que por qué no escribía una novela desde el ojo de la mosca. A mí me pareció un poco imposible, un poco de ciencia ficción. Bueno, yo voy a dar una cosa muy breve. Muchas gracias por lo que los libros produjeron, ¿no? Estos 3 libros se deben a sus editores: Fernando y sus colaboradores en la editorial de Laza, un trabajo de edición que llama a la exclamación espontánea e inmediata: ¡qué lindo! Porque el libro se parece a aquellos libros perdidos de la infancia. Víctor y Hernán, que hicieron un trabajo verdaderamente artesanal en la editorial Godot, es decir, son 2 del oficio, en un tiempo en que, con el transcurrir de los trabajos y los días, los oficios tienden a desaparecer. ¿Cómo lo agradecer entonces a estos editores? Un oficio que retorna a través de Julieta y Edgardo, ya que con su editorial me hicieron recordar a mi padre, que tenía una imprenta. ¿Cómo no estar contento entonces de poder ser publicado por una editorial que se llama Tenemos las Máquinas? Finalmente, los 2 artistas, Luis Padaro y Daniel Santoro. El agradecimiento se confunde aquí con el pudor del profano, lo cual no me impide escatimar el elogio y decir que con sus dibujos y su mirada captaron la cosa que se jugaba en cada libro. Y la alegría y la emoción, por qué renunciar a esas palabras,
que me produce que María Moreno, para mí Cristina, haya querido acompañar con su escritura de escritora, sin duda diferente, estos libros. Le quiero dar las gracias a mi amigo Jorge Fada, simplemente y nada menos que un cantor de tango. Pero como se dice, no hay cantor sin bandoneón. Y esta noche este instrumento tiene un nombre: Gustavo Paglia. Estos 3 libros responden a distintos registros y momentos de la escritura de mi vida escrita. La literatura motinada habla de mi amistad con Leonida Lamborghini, interceptada por la continuidad con la amistad con Osvaldo. Por suerte, la traducción de Ana Livia Purgavel para conjeturar sobre la versión de Charlie Failing y Vichy Taroni nos volvió a acercar. La versión de Leónidas es la más poética joycianamente en nuestra lengua. Y fue Ricardo Piglia quien dijo: tráelo a nuestra lengua, y Leónidas lo hizo. Con esto, este ensayo es una respuesta a un pedido que me hizo en una dedicatoria que yo no supe o no pude escuchar en su momento, porque en esas palabras me pedía que me siguiera motinando, o mejor dicho, que lo hiciéramos juntos, contra la dictadura dominante. Por eso, el título de este libro, La dictadura motinada, surge de una frase de Héctor Libertera, la pregunta motinada. Lo que decía la dedicatoria de Héctor, como verán, ya es propiedad de la valija de Frankenstein. Ricardo, y lo quiero decir así, con estas palabras, con su prólogo entrometió al frasquito en ese que convenimos llamar literatura. Desde entonces y desde antes mantuvimos conversaciones a lo largo de la vida, a veces suspendidas, pero nunca interrumpidas. Las moscas se la debo también a 2 frases, también de amigos: esas imbéciles moscas, de Mazota, y te da por esas imbéciles moscas un poema de Ricardo Celarrayán dedicado a Mazota. Las moscas se siguen agregando. La otra noche, en la librería Caburet, donde fui cordialmente invitado a una lectura, me encontré con Lucas Suárez, que me regaló una frase de la mosca Nietzscheano, del libro Verdad y Mentira. Cita: pero si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que ella también navega por el aire, poseída por el patos, y se siente el centro volante de este mundo. Siempre se haga una mosca. Eso es el libro. No sé si podemos comunicarnos con la mosca, pero la mosca nos comunica. Sucede lo mismo con la valija de Frankenstein. Esther Cross, la autora del libro La mujer que escribió Frankenstein, escribe en su libro que cuando murió el poeta Shelley, tenía en un bolsillo un ejemplar de Esquilo y en el otro un libro de poemas de John Keats. En el libro Los últimos días de Shelley y Lord Byron, su autor, Trelawney, quien fue el que le escribió El cadáver del poeta, dice que los libros encontrados eran de Sófocles y de Keats. Cuando usted leyó el libro, me devuelve por correo una versión, también de Trelawney, donde efectivamente habla de Esquilo y no de Sófocles. ¿Un error de Trelawney? ¿O el escritor fantasma metió la mano en la valija de Frankenstein? Borges le presta unos libros a Funes y este le devuelve otros. ¿Alguien mezcló los libros? Esas mezclas pueden suceder con la valija de Frankenstein, que está hecho de pedazos de autores y textos que se gritan, se agregan, se mezclan. Y en esa circulación comienzan a tener lugar las atribuciones erróneas. La atribución borgiana, el Quijote escrito por el Pierre Menard, sí, pero antes la de Kafka, donde dice que Sancho escribió el Quijote. Hay 2 frases que me guiaron y me perdí al escribir estos 3 libros. La primera es de Paul Valéry. Confieso, por lo que a mí me toca, que no puedo captar un libro que no se me resista. La otra frase es de Barthes, sobre el libro Mobile de Michel Butor, y Mazota no la dejó pasar. Detrás de todo rechazo colectivo de la crítica regular con respecto a un libro, hay que ver y buscar lo que ha sido herido. Y quiero agregar un 4º libro, publicado hace 2 meses, Epitafio,
por la editorial 17 Grises, un trabajo de Max Crespi realmente muy bueno. Solo el contenido del libro, dedicado a la política de la memoria ejercida sobre los desaparecidos, lo excluía de cualquier ocasión festiva como es esta. Muchas gracias.